Quizás muchos de ustedes recuerdan, hace unos años atrás, cómo salieron a luz los pecados ocultos de un famoso televangelista. Era alguien muy conocido en la televisión, con un programa muy visto. Sin embargo, en un momento determinado se dio a conocer que tenía problemas de adulterio, de drogadicción y aún de despilfarro de millones de entradas por ofrendas. Y esto tristemente con la complicidad de su esposa. Él fue condenado, sentenciado a prisión. En esos mismos días había otro hombre que también era muy conocido en la televisión, que predicaba fuertemente contra esta pareja. Pero al cabo del tiempo salió a relucir que él también estaba viviendo una vida doble. Se disfrazaba para ir a visitar prostitutas. Y luego se paraba en un púlpito a condenar los pecados de su colega. Sé que son ejemplos fuertes, sin embargo, ilustran la verdad del versículo del cual queremos predicar en el día de hoy. Y nos referimos a Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Y la forma en que nosotros vamos a tratar este texto es de la forma más simple que se puede tratar un texto en la Escritura. Es haciéndole preguntas. Así que nuestra primera pregunta en esta mañana es: ¿qué significa encubrir sus pecados? ¿Qué significa encubrir los pecados? Ahora bien, a riesgo de parecer demasiado simple, creo pertinente, antes de hablar de cubrir, que estemos seguros y claros a qué nos referimos cuando hablamos de pecado. Es una palabra que en muchos ámbitos al día de hoy se ha ido convirtiendo en obsoleta. Y no quiero presuponer, porque espero que esta palabra llegue a personas que no conocen al Señor, no quiero presuponer que entienden qué es lo que significa el pecado. En un tiempo tan reciente como el año 2011, el doctor Donald Carson había expresado públicamente que una de sus principales frustraciones al predicar o evangelizar dentro de las universidades es que los alumnos no tenían ni idea de lo que el pecado es. Y él decía lo siguiente: saben muy bien cómo cometerlo, pero no entienden lo que significa. Esa es la época que nos ha tocado vivir. Y las iglesias no se quedan atrás. En muchas iglesias se trata de no usar la palabra pecado, sino de sustituirla por otras palabras menos ofensivas. Así se echa mano de ciertos recursos retóricos y se habla de errores, de equivocaciones, de debilidad y hasta de enfermedad. En ese sentido, ya la gente no comete adulterio, sino que tienen una aventura. Los grandes funcionarios y los empleados públicos no roban, ellos cometen un fraude. No. Nosotros tenemos que estar claros qué significa el pecado. Y Dios en su palabra nos dice que pecado es infracción de su ley, es quebrantar su voluntad expresa en su palabra, es saber hacer lo bueno y no hacerlo. La palabra que se utiliza generalmente es una palabra que significa errar al blanco. Tú apuntas y tiras, pero no llegas, siempre queda corto. Es toda actitud o reacción que no agrada a Dios. Es la manera más simple de expresarlo. Toda actitud, acción o reacción que no agrada a Dios. Y en ese sentido podemos repetir lo que alguien dijo: es un completo desconocimiento de Dios y de lo que Él desea. No es solamente quebrantar su voluntad, es que si tú ni siquiera sabes cuál es su voluntad, porque no tienes contacto con su voluntad expresada en la Biblia, tu vida es una vida de pecado, porque tú vives haciendo lo que te agrada a ti, no lo que le agrada a Él. Así que el pecado no es algo que tiene que ver solamente con nosotros y con nadie más. No. Es una acción cometida contra Dios. Todo pecado
los que nosotros calificamos como grandes y los que calificamos como pequeños, para Dios son pecados. Pero todo pecado es una traición contra Él, es rebelión a su autoridad. Él es el dueño del universo, Él es el Señor, Él es el gran legislador que determina lo que está bien y lo que está mal. Es por eso que con razón Jerry Bridges en una ocasión dijo: nuestro pecado es un atentado contra el reino majestuoso y soberano de Dios. Se trata en efecto de una traición cósmica, porque estamos ofendiendo a una persona y esa persona es el dueño, Señor, Creador, Rey, soberano de todo el universo. Ahora bien, hay pecados, la mayoría de la que nosotros estamos muy conscientes. Y hay otros, la minoría, de las que no somos conscientes hasta que Dios de alguna manera nos lo hace entender por su palabra, por la palabra de otros. En ese sentido, y habiendo dicho esto, podemos entonces explicar qué es lo que significa encubrir los pecados. La palabra que se utiliza allí como encubrir, traducida al español, significa cubrir, guardar. Y cuando se habla de encubrir los pecados en nuestro texto, es pretender ocultar aquellos pecados que nosotros sabemos conscientemente que hemos cometido o que estamos cometiendo. Se refiere a aquellos pecados secretos que nosotros creemos que son secretos y no queremos que nadie los conozca. Pueden ser de diferente naturaleza, múltiple naturaleza. Podemos estar hablando aquí de pecados sexuales como fornicación, adulterio, pornografía. Pecados financieros como robos, engaño, evasión de impuestos, declaraciones falsas. Aún pecados en el ámbito educativo, fraudes. O una palabra dominicana, los que están en el extranjero no entiendan, pero permítanme este agravio: chivos. ¿Saben lo que es un chivo, verdad? Usted va a un examen y usted se la busca para tener la información en algún sitio y fijarse. Bueno, eso es un pecado, porque eso es deshonestidad. Pueden ser también pecados relacionales, como odio, envidia, resentimiento. Y usted no soporta a una persona, pero no hace nada con eso y no quiere decirlo porque esa persona es de mucho aprecio. Y cuando usted lo saluda, una risita, muy bien, pero no saca a la luz ese estado de su corazón. Pecados sumamente internos como ingratitud, falta de contentamiento, ansiedad, temor a los hombres. Hay personas que viven haciendo lo que entienden que agrada a los demás. Y eso es un pecado. Pero no lo dicen, ni quieren que los demás se enteren, precisamente porque teme a los demás. Es de este tipo de pecados que está hablando aquí el texto. Y nosotros tenemos en las Escrituras un ejemplo de alguien que encubrió sus pecados por un tiempo determinado, y nos referimos al rey David. Sí, ese mismo que la Escritura dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. En un momento determinado, estando donde no debía estar, miró a una mujer hermosa bañándose. Y sus pasiones se encendieron al punto de que la mandó a traer, durmió con ella, la mujer sale embarazada y él trama un plan para salirse con la suya en lugar de confesar. Él manda a buscar al esposo que estaba en la guerra para que venga a la casa por unos días, duerma con su esposa y así en un futuro el embarazo se iba a suponer que era de él. Cuando el plan no sale según lo pensado por David, porque este hombre era más noble que él, entonces David llega al punto de mandar a poner a este hombre en el frente de batalla donde sabía que seguramente moriría. En otras palabras, un hombre conforme al corazón de Dios cometió adulterio y cometió asesinato. Y lo peor de todo, ¿ustedes saben qué fue? No tanto el adulterio, no tanto el asesinato, que de por sí es malo. Lo peor de todo fue que lo ocultó. Lo ocultó. 9 meses, 1 año con ese pecado oculto. Y nosotros nos preguntamos, ¿y qué es lo que lleva a un hombre como David, el dulce cantor de Israel, a cometer adulterio y asesinato?
Entre otras cosas, el orgullo. Entre otras cosas, el orgullo. El orgullo que nos lleva a querer mostrar una imagen de nosotros mismos que no corresponde con la realidad. Erwin Lutzer, en su libro Creciendo a través del conflicto, dice: la vergüenza hace que manipulemos las consecuencias del pecado. Por naturaleza pagaremos cualquier precio a fin de aparentar que somos buenos. Queremos dar una imagen que no es. Queremos que los demás piensen de nosotros bien. Y por eso ocultamos nuestras debilidades. Y eso es algo tan innato, innatamente pecaminoso en cada uno, que el no querer reconocer sus debilidades. Yo recuerdo hace muchos años, siendo niño, jugando de esos juegos que uno no debe jugar, pero jugando en la calle frente a la casa, con piedrecitas, tirándolos uno a otro, pra, pra, pra. Y yo recuerdo como ahora una escena que de verdad que fue ridícula, pero es tan ilustrativa de lo que estamos diciendo. Uno corría y se protegía y le tiraban piedrecitas. Y yo le he tirado una piedrecita a uno de los compañeros y le ha dado en plena espalda. Y yo recuerdo como ahora la reacción de él. Doblado, él decía: nada, no me diste. O sea, increíble, o sea, retorciéndose del dolor y diciendo con su boca: no me diste. Es como, no quiero reconocer. Bueno, eso es sencillamente un juego. Pero en la vida real, el pecado no es un juego. Y el pecado afecta a nuestras vidas. Y cuando nosotros no queremos reconocerlo, nos estamos poniendo en una situación complicada y peligrosa. Es el orgullo el que nos lleva a ver el reconocimiento de nuestros pecados y faltas como una deshonra, cuando la verdadera deshonra es el pecado cometido, no es reconocerlos. Hermanos y amigos, la verdadera deshonra es ocultar el pecado, no cometerlo. No queremos quitarle la importancia que tiene el pecado, pero cuando nosotros lo ocultamos, lo que estamos haciendo es amontonando pecado sobre pecado. Cuando ocultamos, estamos amontonando pecado sobre pecado. Ocultar nuestros pecados es alejar la posibilidad de apartarnos de ellos. Al contrario, cuando ocultamos nuestros pecados, estamos plantando las bases para que crezcan, se desarrollen y se fortalezcan. Por ejemplo, un joven, una joven empieza a lidiar con la lujuria. Y en lugar de buscar ayuda, en lugar de decirle a alguien maduro espiritualmente: estoy lidiando con esto, ora por mí, quiero que tú lo sepas, quiero cuidarme, ¿qué puedo hacer? No, lo oculta. Piensa que es el único joven en la vida que lidia con eso, porque ve a los demás y piensa que los demás no lidian con eso. Y al ocultar, lo que sucede, termina viendo pornografía, termina cayendo en adicción a la pornografía y a la práctica en la fornicación. O pensemos en la ira, por ejemplo, una ira escondida. No se quiere que nadie sepa que nosotros somos coléricos. ¿Qué sucede? Bueno, que con el paso del tiempo se convierte en amargura, luego en odio y puede terminar finalmente en homicidio. ¿Y cómo empezó todo? Con un pecado mucho más allá que nunca fue traído, confesado, nunca fue tratado bíblicamente. Esto nos lleva entonces a nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es el resultado de encubrir nuestros pecados? ¿Cuál es el resultado de encubrir nuestros pecados? El texto dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Y el término prosperar aquí significa literalmente empujar hacia adelante en varios sentidos. Expresa la idea de una empresa de éxito. Y a veces se usa de maneras que significa triunfo. En otras palabras, lo que está diciendo el proverbista es: el que encubre sus pecados no tiene forma de que le vaya bien. No triunfará, no tendrá éxito, no logrará lo que desea. Hermanos, no digo yo, dice la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no tiene forma de que las cosas le salgan como él quiere. Quizá usted puede pensar cuando hablamos de eso: pero yo conozco personas que son malísimas y uno lo sabe y parece que todo le va bien. Sí, el salmista Asaf en el Salmo 78 también conocía a esas personas y él también titubeó.
Pero cuando él pensó que tarde o temprano sus pecados iban a salir a la luz y tarde o temprano iban a ser juzgados, entonces eso trajo tranquilidad a su alma. Nosotros no tenemos garantía de cuándo es que le va a salir mal al que oculta sus pecados. Del cuándo no sabemos. Lo que sí sabemos con toda certeza es que no prosperará. Es que bien no le va a ir. No hay posibilidad de que le vaya bien. Y hermanos, esto al menos por 3 razones que son muy lógicas. Es imposible que alguien oculte sus pecados y le vaya bien, al menos por 3 razones lógicas. La primera, no es posible prosperar cuando nosotros queremos ir en contra de las reglas de juego que estableció el dueño del play. En este caso estamos hablando de nuestro Dios. La vida aquí en la tierra, la existencia humana que Él creó, está en un marco moral creado por Él. Y Él dice, estas son las reglas de juego. Hemos visto recientemente en muchos ámbitos deportistas que han sido sancionados. En la pelota, en el tenis. ¿Por qué? Porque ellos han querido ser más sabios que los demás y usar sustancias que están prohibidas. En otras palabras, ellos han querido quebrantar las reglas del juego de manera oculta y que les vaya bien. Sus pecados les alcanzaron. De igual manera, no podemos pretender vivir aquí en la tierra haciendo las cosas a nuestra manera y que al mismo tiempo nos vaya como nosotros queremos. Esas 2 cosas son incompatibles. ¿Ustedes saben por qué? Porque la fuente de éxito y prosperidad está en Dios. Y no estamos hablando aquí de la famosa prosperidad material. Estamos hablando de que las cosas le salgan a uno bien desde el punto de vista de Dios. Oigan lo que dice en 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo 5, hablando acerca del rey Usías. Dice, y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. Está íntimamente ligado. Él está buscando al Señor. Él está haciendo las cosas a la manera de Dios. Dios le prosperó. El pecado es un engaño. ¿Cómo se nos ocurre pensar? El pecado es engañoso. Una de las cosas que el pecado hace es que embrutece. ¿Cómo se nos ocurre pensar que nosotros podemos menospreciar a Dios y a su palabra y que al mismo tiempo nos vaya bien? Y precisamente esto es lo que el pecado es. Cuando Natán amonesta a David, le dice, has despreciado su palabra. Y luego le dice, has despreciado a Dios. El siguiente versículo al que estamos estudiando, Proverbios 28:14, dice, cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. El que teme le va bien, el que endurece su corazón va a caer en el infortunio. Pero en segundo lugar, hermanos, es imposible prosperar porque es imposible encubrir nuestros pecados de quien realmente importa. Dios. No son los demás hombres que nos van a juzgar. Al final de todo, en la conclusión de nuestras vidas, quien nos va a juzgar es Dios. Así que el único que importa en este sentido es Dios. Y de Dios no podemos esconder nada porque Él todo lo sabe. En el Salmo 139, versículos 2 y 4, oigan lo que dice. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos, hasta los pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Oigan esto. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, ya tú la sabes toda. Nuestros pensamientos, tú no tienes que hacer nada, no hay forma de que podamos ocultarlo, porque Dios conoce las intenciones de los corazones. Oigan lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tenemos que dar cuenta ante Dios. Y no hay forma de ocultarlo. No es como los juicios que aquí se hacen. Usted va a un juicio humano, sea en un sistema judicial como el nuestro, o en un sistema judicial un poquito menos corrompido como alguna de las naciones más desarrolladas. Siempre se juega con la verdad. Y siempre se trata de torcer la verdad y ayudar al culpable. No hay forma de hacer esto con Dios. Porque Él conoce exactamente, no solamente todo lo que pasó, sino hasta lo que tú pensaste y hasta cuál era la intención de tu corazón. En un tribunal humano esto no se puede juzgar. No, usted lo hizo por tal cosa. Nadie puede decir eso porque el por qué no, eso no se sabe. Dios sabe hasta por qué tú haces las cosas. Así que, de verdad, es tonto
ocultar nuestros pecados cuando Dios lo sabe todo. Pero en tercer lugar, no es posible prosperar con una conciencia agobiada por la culpa. ¿Cómo tú vas a prosperar en la vida cuando tu conciencia día tras día te dice, eres culpable, eres culpable, eres culpable? En los libros históricos es que nosotros tenemos el relato del pecado de David. Pero el corazón de David nosotros lo encontramos en los salmos penitenciales, sobre todo en el Salmo 32 y en el Salmo 51. Es allí donde nosotros conocemos qué estaba pasando con David mientras él permanecía callado con su pecado oculto. Oigan lo que dice el Salmo 32, versículos 3 y 4. Dice David, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el verano. ¡Wow! Él estaba sufriendo callado, pero el peso de la culpa era enorme. Salmo 51, versículo 8 al 12. 8 y 12. Hazme oír gozo y alegría. Se había ido de su vida. Que se regocijen los huesos que has quebrantado. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Hermanos, el pecado afecta a nuestra salud espiritual y hasta la física. El pecado encubierto. Pero yo conozco a alguien que dice ser creyente y yo sé que tiene un pecado que él no lo quiere hablar. Y él anda como si nada. Menos mal. No, peor aún. Peor aún. Si tú dices ser creyente y no sientes culpabilidad, tú dices ser creyente, pero tú no tienes la menor idea de lo que es haber nacido de nuevo. Porque el Espíritu de Dios se encarga de hablar y de poner convicción de pecado en los suyos. Es imposible, hermanos, prosperar encubriendo nuestros pecados. Porque, como decíamos ahorita, al hacerlo nos alejamos de la posibilidad de que sean perdonados o tratados con misericordia. Es impresionante cómo David empieza el Salmo 32, versículos 1 y 2. Oigan lo que él dice. Cuán bienaventurado, cuán feliz es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El mismo hombre que estuvo callado, después que confiesa, él dice, pero ¿y qué era lo que yo estaba haciendo? Este gozo que yo tengo, esta felicidad que yo siento de haber arreglado mis cuentas con Dios es incomparable. Y no sé si notaron algo interesante, que pudiera parecer contradictorio, porque el texto nuestro dice que no debemos encubrir nuestro pecado. Sin embargo, el texto que acabamos de leer, David dice que Dios cubre el pecado. Entonces nosotros no podemos encubrirlo, pero Dios sí. No, es que cuando Dios lo cubre, es que Dios lo borra, es que Dios lo olvida, es que Dios lo echa en el fondo del mar, es que Dios lo perdona. Así que no encubramos nuestros pecados, permitamos que sea Dios que lo cubra cuando nosotros venimos delante de Él en confesión y arrepentimiento. La culpa trae depresión, aún en aquellos momentos o circunstancias que son placenteras. Es imposible que a alguien le vaya bien si es un verdadero cristiano teniendo pecado ocultos. Es imposible porque la culpa no lo deja disfrutar aún aquellas cosas que pueden ser placenteras. Tercera pregunta. ¿Cuál es entonces la manera correcta de tratar con nuestros pecados? ¿Cómo debemos entonces tratar con nuestros pecados si ya sabemos que no debemos encubrirlo? Bueno, antes de contestar, permítame decir algo. Cuando nosotros vemos el ejemplo de David, debe ser obvio para nosotros que cualquiera puede cometer pecados groseros en un momento determinado de debilidad. Tú y yo, todos, somos capaces de cometer pecados en un momento de debilidad. Si alguien piensa, por ejemplo, que es imposible cometer un pecado sexual, está más expuesto del que cree que es capaz de hacerlo. A mí nunca se me olvida algo que yo les he contado en otras ocasiones. Un cumpleaños, estamos hablando de lo difícil que está la calle, con tantas mujeres, con poca ropa y con esta sensualidad. Y una persona que profesa fe dice, yo no tengo problemas con eso. Yo todos los días encomiendo mi alma al Señor, oro y salgo y no tengo dificultades.
yo terminé la conversación ahí mismo diciéndole, hermano, yo te felicito, tú eres mejor que yo sí tengo dificultades. Y cambié el tema. No habían pasado 6 meses cuando me enteré que había caído en adulterio. Todos los que estamos aquí, todos podemos caer en un momento determinado. Muchos creyentes que han dicho, yo nunca lo haría, después han tenido que reconocer avergonzados que se equivocaron. Así que este punto es importante. Lo que hace la gran diferencia no es el pecado en sí, sino la manera en que nosotros lo manejamos. El sábado en la noche, hablando con los jóvenes en el MJ, yo hacía una pregunta capciosa. Yo les decía, ¿es posible que haya una persona que no sea convertida, que peque menos que uno que sí lo es? Algunos dijeron sí, otros dijeron no. Mi respuesta, sí y no. Ajá. ¿Y por qué? Bueno, porque un incrédulo, aún sus buenas obras son pecaminosas delante de Dios, porque no están lavadas con la sangre de Cristo, porque son hechas para sus propios méritos, porque no persiguen la gloria de Dios. Ahora, en ese sentido, no es posible. Ahora, sí es posible que haya una persona no cristiana tan moralista que cometa menos actos de pecado que uno que sí es creyente. ¿Esto significa que está en mejor posición? No. Porque cometa pocos o menos, están sin resolver y permanecen con un problema delante de Dios. El creyente peca y los trata bien. Inmediatamente hace lo que tiene que hacer. Viene delante de Dios. Habiendo dicho esto, veamos las dos cosas que el texto nos dice. No es un texto exhaustivo. Por toda la escritura nosotros sabemos que hay otras cosas que hay que ser tomadas en cuenta. Pero nuestro texto nos menciona 2 cosas como la manera correcta de tratar los pecados. Y la primera es confesarlos. Confesarlos. Dice, más el que los confiesa. ¿Qué significa confesar? Confesar significa decir lo mismo que Dios dice. En otras palabras, es ver el pecado como Él lo ve y por tanto afirmar que hemos hecho un gran mal. Nosotros confesamos cuando venimos delante de Dios y le decimos, Señor, yo he pecado contra ti. Yo sé que lo hice mal, yo lo veo mal, te ofendí, perdóname, me arrepiento, ten misericordia de mí. Eso es una verdadera confesión. Salmo 32:5. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Así que la confesión debe ser una muestra de arrepentimiento, lo que incluye dolor por haber ofendido a Dios. Pero hay un aspecto interesantísimo de la confesión. Y es que la confesión no solamente nos permite manejar correctamente nuestros pecados y arreglando nuestra situación delante de Dios, sino que la confesión glorifica a Dios. ¡Wow! ¿Y cómo así? Déjeme darle un dato. La palabra hebrea que se traduce confesión en Proverbios 28:13, en otros textos la misma palabra se traduce como agradecer o alabar. Y uno dice, espérate. ¿Y cómo yo sé entonces? O sea, ¿qué relación tienen? Oh, hermanos, sencillo. Cuando nosotros confesamos y decimos lo mismo de Dios acerca de nuestro pecado, se enfatiza, se acentúa nuestra pecaminosidad y por contraste se acentúa la santidad, justicia y majestad de Dios. Es por esto que en Josué capítulo 7, cuando ellos empiezan la conquista y alguien desobedece un mandato y Dios envía juicio, cuando finalmente la persona es descubierta, ¿qué le dice Josué a Acán? Oigan lo que Josué le dice a Acán en Josué 7:19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, te ruego, da gloria al Señor Dios de Israel y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho. No me lo ocultes. No me lo ocultes. Esta frase, sobre todo en algunos contextos en Apocalipsis, da gloria al Señor, significa decir la verdad por parte de pecadores que se presentan ante el tribunal de Dios. Es como decir, sí Señor, tú tienes razón. Es como tú dices,
tú eres el justo, tú eres el santo. Es por eso que la confesión alaba a Dios, porque exalta su majestad y su santidad. Nosotros vemos en Salmo 51:4 cómo dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Oigan lo que sigue: de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. ¿Ven? David está confesando, y dentro de la confesión él dice: yo te confieso, y cuando yo te confieso es claro que tú eres justo cuando hablas, y eres un juez justo, equitativo, santo. Todo lo contrario al panorama que nosotros vemos en Apocalipsis. Apocalipsis 16:9. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Al final de los días va a haber un grupo de hombres que blasfeman al Señor y no se arrepienten para darle gloria, porque dicen: no me da la gana, no quiero. La dureza del corazón del ser humano. El apóstol Juan nos habla de esto en su epístola. Él dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La idea aquí, por el tiempo del verbo, es que el creyente verdadero está continuamente confesando, porque sabemos que estamos continuamente pecando. No, yo no tengo pecado. Tú estás diciendo que Dios es mentiroso, porque Dios dice que todos tenemos pecados, creyentes y no creyentes. Pero Dios le dice a sus hijos: confiesa tus pecados y la relación será restaurada. Es cierto que para el creyente los pecados ya han sido perdonados. Ya han sido perdonados. Aquí el apóstol está hablando de lo que se ha llamado pecado familiar, o la forma en que el pecado afecta a la familia. Cuando un creyente peca, no deja de ser hijo de Dios, como tus hijos no dejan de ser hijos tuyos cuando te ofenden. Pero hay un aspecto de la relación que es afectado. Cuando nosotros confesamos, entonces restauramos este aspecto de la relación. Podemos volver a deleitarnos como hijos con su padre, y podemos decir como David: el gozo de la salvación nos es restaurado. Por otro lado, debe ser evidente a quiénes que nosotros debemos confesar. En una nación como la nuestra, con un trasfondo religioso particular, quizás alguien está pensando aquí que confesar es venir a alguno de los pastores y sentarse y decirle: el pastor se mete en una cosita y le dicen por un lado. No es eso. Cualquier similitud es pura coincidencia. No es eso. Porque no es contra el pastor que se ha pecado, es contra Dios. Así que es venir delante de Dios. Ahora bien, eso no excluye la realidad que debemos confesar ante todo aquel a quien hayamos ofendido. Ejemplo, ha sucedido. Un creyente verdadero, en un momento de debilidad, cae en adulterio. Un solo evento, un solo momento, viene delante de Dios, se arrepiente, le pide perdón, y en lo adelante la relación sigue normal. Pregunta: ya hace 5 años de eso, ¿debo yo confesarlo a mi esposa? Respuesta: ¿contra quién tú pecaste cuando tú adulteraste? ¿O contra Dios solamente? Siempre es contra Dios el pecado. Pero en este caso tú pecaste contra tu esposa. Tú tienes que confesarlo. Pastor, pero ya la cosa está de lo más bien. ¿Por qué no dejamos eso así? Porque nosotros no vivimos por circunstancias, sino por principios. Y muchas veces confesar nuestros pecados nos va a traer problemas en el ámbito horizontal. Pero en el ámbito vertical, la paz de Dios va a gobernar nuestros corazones.
Leí de un hombre que cuando fue joven cometió un asesinato. ¿Ustedes saben por qué? Como joven, sencillamente para saber qué era, cómo se sentía matar a una gente. Nunca lo encontraron. El hombre se convierte y cuando se convierte y conoce la palabra del Señor, dice, yo tengo que confesar mi pecado. Él confiesa y lo sentencian a prisión. Y él escribe, ahora estoy en una cárcel de máxima seguridad, pero nunca en mi vida he sentido tanto gozo, paz y felicidad como ahora. ¿Por qué? Nuestra relación primaria es con nuestro Creador, es con el soberano. Si estamos bien con Él, todo lo demás es un bono. Es lo que más debe de importarnos. Así que debemos confesar a Dios, pero debemos confesar a todos aquellos que han sido ofendidos. ¿Cómo podemos creer que nos vamos a deleitar en la comunión con Dios cuando al mismo tiempo tenemos pecados no resueltos con otros hermanos? Hay un hermano que yo entro y no lo puedo ni ver porque tenemos un problema. Entonces aquí estoy yo cantando, contempla a Dios, se marvao, en su trono está. Eso como que no es compatible, no es compatible. ¿Qué dice la Escritura? Baja los brazos, deja de contemplar a Dios, resuelve con tu hermano, perdóname, pequé contra ti, y ven ahora y contempla a Dios con toda la fuerza de tu corazón. Pero no es posible tener pecados no resueltos, no confesados y pretender mantener una buena relación con Dios. Eso es incompatible. Debemos de anhelar lo que anhelaba el apóstol Pablo, expresado por él en Hechos capítulo 24, versículo 16. Él dice, por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. El resumen de lo que hemos dicho hasta ahora es lo siguiente, déjenme decirlo de una manera simple por si alguien se quedó en el camino. A nosotros todos nos conviene que nuestros pecados salgan a la luz. Nos conviene a todos que nuestros pecados salgan a la luz, porque eso es lo que da la posibilidad de que sean perdonados. Eso es lo que da la posibilidad de que sean tratados con misericordia. El salmista lo sabía, por eso lo oraba en el Salmo 139, versículos 23 y 24 de la siguiente manera. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. ¿Qué es lo que él está orando? Señor, si hay algo mal que yo estoy haciendo y no lo estoy viendo, por favor, muéstramelo. ¿Para qué? Para manejarlo correctamente. Para confesarlo y seguir haciendo lo que tengo que hacer. ¿Alguna vez tú has orado así? ¿Tú has orado alguna vez, Señor, revélame los pecados de los que yo no soy consciente? Eso manifiesta un corazón que tiene una relación con Dios buena, deleitosa y que quiere seguir incrementándola. Pero por otro lado, no es una fórmula mágica. La confesión no es una fórmula mágica, debe ser hecha de corazón. Tenemos en las Escrituras al menos 4 personas que dijeron, he pecado y no fueron perdonados. Esaú, Balaán, Faraón y Judas. Esaú, Balaán, Faraón y Judas. 4 personas que tenemos registro en las Escrituras que dijeron, he pecado y no manejaron su caso bíblicamente. Pero confesaron, pero no de corazón. Confesaron por remordimiento, confesaron porque no les quedaba de otra, pero no necesariamente querían cambiar su conducta. Así que confesión es importante, que sea de corazón, pero no es lo único que debe hacerse. Hay otra cosa que el texto nos dice, y es que debemos abandonarlos. Lo confesamos
y los abandonamos. Y la palabra utilizada, abandonar, aquí significa soltar, renunciar, o como traduce Reina Valera, apartar. El que los confiesa y se aparta, cesar, dejar, desechar. Una de las mayores evidencias de un arrepentimiento genuino es esta. Alguien te dice, yo me arrepiento de haber usado drogas. Ajá, ¿y tú las dejaste? No, todavía. Espérate. Vuelve y dime a ver, porque yo como que no te entendí. No. El que los confiesa y se aparta, los abandona, los deja. Esa es el curso de acción previsto por Dios. Esto no significa que se elimina totalmente la posibilidad de volver a cometer un pecado específico. No significa esto. Pero déjenme decir esto con toda la fuerza que la Escritura me permite. Nadie, absolutamente nadie puede clamar que está arrepentido y al mismo tiempo continuar en la práctica del pecado. Nadie que continúa practicando el pecado que dice confesar o del cual está arrepentido puede decir que es verdad que está arrepentido o que es un verdadero creyente. Lo mínimo que debe haber es una lucha encarnizada por dejarlo. Una lucha encarnizada por abandonarlo. El apóstol Juan, primera de Juan capítulo 3, versículos 4 al 10 nos dice: todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. En otras palabras, uno puede impactarse en un momento determinado cuando Juan dice aquí que el cristiano no peca. Pero recuérdense que está en un contexto general donde él está demostrando que la diferencia entre un verdadero cristiano y uno que no lo es que el verdadero cristiano peca, pero no practica el pecado. Son cosas diferentes. Una cosa es que yo peco aquí, peco allí, y otra cosa es que el pecado es mi estilo de vida. El pecado es lo que caracteriza mi vida, sin ningún tipo de conciencia, de culpa y sin ningún tipo de interés en apartarme de él. Hay hábitos pecaminosos que pueden tomar cierto tiempo en ser abandonados. Y quiero decir esto para no cargar la conciencia más allá de lo que es correcto o bíblico. Hay pecados que se ha adquirido el hábito de cometerlos y pueden tomar cierto tiempo, y aún habiéndolo confesado y habiéndome arrepentido, yo puedo volver a caer mañana o pasado o la semana que viene. Lo importante es que delante de Dios podamos decir de todo corazón que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance con toda nuestra fuerza para salir de ahí. Ese es el punto. Por eso yo le digo mucho a las personas, el caminar cristiano no es, entendí algo y arranqué. No, tú entendiste algo y dices, ay Señor, perdóname, y tú das 3 pasos para adelante y un día das un paso para atrás, y después das 2 para adelante y después das 1 para atrás. Balance, estás avanzando, estamos caminando, vamos a continuar. Vamos a continuar lidiando con nuestros pecados, porque hábitos pecaminosos deben ser sustituidos por hábitos piadosos. Por eso dice en Efesios capítulo 4, versículo 32 lo siguiente: por tanto, dejando a un lado la falsedad, ahora hablad verdad. Dice, el que roba, no robe más. Está bien, estoy aquí en mi casa. No robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Ese es un hábito. Sino crea ahora el hábito de que salga siempre una palabra que sea buena para edificación según la necesidad del momento. Sea quitada de vosotros toda amargura, gritos, ira, enojos.
sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos. Cambiar hábitos pecaminosos por hábitos piadosos no ocurre de la noche a la mañana, pero empieza trabajando adecuadamente cada vez que el pecado se presenta, confesándolo y apartándonos de él. Confesándolo y apartándonos de él. Ese es el camino para nosotros, el lograr que el Señor nos ayude a cambiar estos hábitos y sustituirlos por hábitos piadosos que dan gloria a su nombre. Cuarta y última pregunta. ¿Cuál es el resultado entonces de tratar correctamente con nuestros pecados? Cuando tratamos correctamente, ¿qué sucede? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los abandona y se aparta hallará misericordia. La palabra aquí es sentir compasión, lástima, y la misericordia es uno de los atributos de Dios, es decir, uno de los aspectos que lo distinguen de su naturaleza, de su persona. Y es uno de los atributos de Dios que particularmente más me impresionan. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés estaba en el Sinaí recibiendo la ley? En un momento determinado Moisés le pidió a Dios que se le revelara: yo te quiero ver, Señor. Y Dios le dice: tú no me vas a ver, te voy a colocar en una endija de una roca y voy a pasar por frente tuyo proclamando mi nombre. ¿Ustedes saben cómo pasó Dios? En Éxodo 34 dice: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, Dios mismo proclamando de sí mismo: el Señor, Dios compasivo y clemente. Conceptos relacionados. Lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Él no va a tener por inocente al culpable. Pero antes de decir eso, ha dicho repetidas veces: soy compasivo, soy misericordioso. ¡Wow! Es la misericordia de Dios que lo lleva a no tratarnos como merecemos. ¿Qué dice el profeta Jeremías en Lamentaciones? Y aquí voy a usar la versión Reina Valera. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Si tú y yo estamos sentados aquí hoy, aunque no seas creyente, todos los que estamos aquí hoy, estamos aquí por la misericordia de Dios. Porque todos hemos hecho lo suficiente para haber sido consumidos por su ira justa. Pero su misericordia lo hace ir más allá. Una de las cosas que me impresiona es la misericordia de Dios y cómo Dios responde a aquellos que se humillan y confiesan. A mí me impacta. Precisamente porque en mi pecado no estoy ni cerca de tener esa misericordia. Pensemos en dos ejemplos del Antiguo Testamento. Tenemos al rey Acab, uno de los peores reyes, casado con Jezabel, rey del norte. Llevó a toda la nación a ir en contra de Dios. Dejó que su esposa introdujera a Baal y se llenara Israel de ídolos. En un momento determinado, Dios le manda juicio, advertencia de juicio, y este hombre se humilla. Y Dios le responde. Permítame leer Primera de Reyes 21, 25 al 28. Ciertamente no hubo ninguno como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Oigan, la Biblia dice: mira, como él no hubo. Su conducta fue muy abominable, pues fue tras los ídolos conforme a todo lo que habían hecho los amorreos, a los que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Y oigan esto ahora. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, una señal oriental de tristeza, puso cilicio sobre sus carnes y ayunó, y se acostó con el cilicio y andaba abatido. Entonces la palabra del Señor vino a Elías Tisbita diciendo: ¿ves cómo Acab se ha humillado delante de mí? Porque se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. Miren, yo no sé ustedes, yo me imagino en el lugar de Elías, que el Señor me diga, habiendo sido yo testigo de todo lo que este hombre hizo, que el Señor me diga: mira, se humilló
lo voy a perdonar. Yo me imagino a mí empezando a discutir con el Señor. Señor, excúsame, pero cuidado si no es de verdad. Es un tiguerazo. Señor, pero tú no has visto todo lo malo. Pero así sí es fácil. Eso es lo que la gente dice. Ay, así sí es fácil. Yo hago todo lo que me da la gana y después vengo y me arrepiento. ¿Saben qué? Sí, por la gracia y la misericordia de Dios, es así. ¿Qué? ¿Estamos en contra de su bondad? ¿Estamos en contra de su misericordia? ¡Wow! ¡Cuánta misericordia! Caso de Manasés, uno de los peores reyes de Judá, hijo de Ezequías, gobernó 55 años. Terrible, terrible. Sin embargo, al final de sus días se humilla. Y es increíble cómo el corazón de Dios es conmovido por la humillación de Manasés. Hermanos, no sé si estamos entendiendo. La misericordia de Dios lo mueve a responder a nuestra humillación. Y nosotros desperdiciamos eso queriendo permanecer ahí derechito como gallito. No, yo no he hecho nada. Humillémonos para que recibamos misericordia. No hay nada mejor que la misericordia de Jehová. Yo no sé tú, yo no quiero ser tratado con justicia, yo quiero ser tratado con misericordia. Porque si soy tratado con justicia, ay de mí. Es por eso que David pudo decir en el Salmo 32, cuán bienaventurado, cuán feliz es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y él está hablando de él mismo, está diciendo yo estoy feliz. David, pero tú estás feliz, pero recuérdate que tú mataste a una persona y recuérdate que tú adulteraste. Sí, yo lo sé y no puedo hacer nada para revertirlo, pero me arrepiento de todo corazón. Y la misericordia del Señor me perdona. ¡Wow! ¡Wow! El propósito del sentido de culpabilidad es precisamente conducirnos al arrepentimiento. Como dice Luther, una vez nos arrepentimos, confesamos y nos apartamos, si seguimos sintiendo culpa, esa culpa ya no es de Dios, sino que se origina en nosotros mismos o en Satanás. Porque nadie puede caer tan profundo que la gracia y la misericordia de Dios no pueda alcanzarle. Permítame mencionar esto otra vez. Nadie puede caer tan profundo que la gracia y la misericordia de Dios no puedan alcanzarle. No importa, tú no puedes pecar de una manera tan grande que supere la gracia y la misericordia de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Impresionante. Conclusiones y aplicaciones en los minuticos que me quedan. Permítame aterrizar y traer algunas aplicaciones prácticas, aparte de las cosas que hemos mencionado. En primer lugar, querido hermano, si tú dices ser cristiano y mantienes pecados ocultos sin manejar bíblicamente, tú has elegido vivir miserablemente. Si eres un verdadero cristiano, y estás en una temporada, en una época de tu vida, en una temporada que no es permanente. Mientras preparaba esto, pasó por mis ojos algo que alguien mandó por Facebook, una cita de Spurgeon. Y yo dije, wow, Señor, gracias, y la tomé. Oigan lo que Spurgeon dice. De todos los pecadores, el hombre que dice ser cristiano y sin embargo vive en pecado es el más miserable. El que dice ser cristiano y vive en pecado es el más miserable. El que no es cristiano y vive en pecado, él por lo menos sabe dónde está y está disfrutando su pecado. Él va a ser juzgado por eso. Pero cristiano y en pecado, miseria total. Pero en segundo lugar, si tú dices ser cristiano al tiempo que vives una vida doble y no tienes sentido de culpa como la que muestra David en los Salmos 32 y 51, déjame decirte lo siguiente: no hay ninguna razón para creer que tú realmente seas cristiano. Yo te lo voy a repetir. Si tú dices ser cristiano y estás viviendo una doble vida y tú no tienes un sentido de culpa, en ti no hay vida espiritual. Tú nunca has conocido al Señor. Y sin embargo, la misericordia de Dios todavía te puede alcanzar. Porque si tú lo confiesas y vienes a sus pies, Él promete perdonarte. Tercero, a los creyentes entonces nos conviene mantener nuestras cuentas al día con el Señor. ¿Verdad que sí? Sí, pastor. ¿Y por qué somos tan reacios cuando alguien viene a señalar nuestro pecado?
¿Por qué somos tan inmediatamente, como yo le decía a los jóvenes, me recuerda a la Guerra de las Galaxias o esa nave, el Enterprise? ¿Me recuerda el Enterprise? Cuando alguien se acerca a nosotros, mira hermano, yo pienso que tú estás manejando mal tal situación. Todavía no ha terminado y nosotros internamente decimos inmediatamente, escudo defensivo, ¡fa! Dime ahora. Pero ya así, es cuadrado. Ajá, dime. A nosotros es que nos conviene ser conscientes de nuestro pecado. Y si Dios utiliza a otros para señalar pecados de los que no somos conscientes, gloria a Dios por ello. Porque podemos entonces manejarlos bíblicamente. Si nunca has venido a Dios en arrepentimiento de tus pecados y no has clamado a Cristo para que te perdone, hay una mala noticia. Es imposible que la misericordia de Dios te alcance. Es imposible que la misericordia de Dios te alcance. Pero la buena noticia, ¿sabes cuál es? Que en Cristo y en Dios hay perdón para que Él sea reverenciado. Sea cual sea tu situación, siempre puedes venir delante de Dios humillado, confesar tu pecado, decir es malo. Lo veo como tú lo ves, Señor. Me acojo a tu bondad y a tu misericordia. Me aparto. Aquí estoy, vil pecador. Ten misericordia de mí. Sálvame. Cristo dice que no ha habido nadie en la historia, ni habrá, que venga a Él y sea echado fuera. Nadie. Siempre hay la posibilidad de venir delante de Él. Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, algo rojo, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Hermanos y amigos, el que encubre sus pecados no prosperará. No importa si tú lo crees o no, el Dios del cielo dice, no te irá bien. Pero ¿saben qué? No tienes por qué quedarte ahí con ellos encubiertos. Confiésalos a Dios. Apártate y la misericordia de Dios te espera. Recordé, y con esto concluyo, las palabras de John Newton al final de sus días, cuando empezó por la edad a olvidar las cosas. En un momento él dice, ya a mí se me están olvidando las cosas, pero de las pocas cosas que yo recuerdo claramente es que yo soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. La misericordia de Dios siempre está dispuesta para aquel que confiesa y se aparta de sus pecados. Oremos que el Señor nos permita, nos conceda, nos impulse a elegir el camino más excelente.